Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Traemos hoy un nuevo vídeo. Estamos con la ronda 7 del torneo de candidatos y hemos tenido después del día de descanso una jornada muy interesante con 3 partidas decididas y solo unas tablas. Los resultados han sido Andrei, quien ha dado la sorpresa al ganar a Topalov, que parecía que Topalov se había metido en la otra vez en la lucha después de ganar a Kramnik, pero bueno, hoy ha tenido una mala partida después de conseguir ventaja tras la apertura y ha acabado perdiendo con unos errores, pues una partida bastante extraña, ¿no?, por parte de él, luego veremos más adelante. El líder Anand ha conseguido unas tablas ante Svidler, pero la verdad que ha sido una partida interesante donde Anand ha jugado bien, ha quedado mejor fácil con negras. En un momento determinado se ha podido comer un peón y quedar con un peón limpio de ventaja, no lo ha hecho y luego al final, bueno, ha permitido igualar la partida a Svidler, luego entregó la dama por torre y pieza, tenía muy buena compensación, la verdad que nunca sufrió peligro de perder y la partida finalmente acabó en tablas, ¿no? Luego Karyakin Aronian, donde el armenio ha conseguido ganar con negras, una berlinesa antiberlinesa, una partida pues en principio bastante igualada, donde también Karyakin cometió algunos errores cerca de los apuros de tiempo, permitió ganar 2 piezas por torre a Aronian, que ha acabado ganando la partida luego, con una final con una calidad por muchos peones, y con este resultado Aronian alcanza a Anand en cabeza. Y la última partida del día en terminar ha sido la de Kramnik-Mameyarov, donde Kramnik ha ganado la partida, pero ha sido una auténtica locura, una partida en la que Kramnik quedó con ventaja en el medio juego, luego se jugó mal, arriesgó mucho y tuvo que acabar entregando una pieza en el apuro de tiempo, por varios peones, eso sí, y sobre todo peones avanzados peligrosos, pero Mameyarov tuvo la partida totalmente ganada, cuando, bueno, tenía una opción que podía o repetir o jugar a ganar. Parecíamos que después de pensar un rato que había encontrado la línea ganadora, y de repente, cuando tiene una secuencia un poco forzada que veremos, pues el Kramnik le dio un jaque, comió al toque sin pensar la torre, dejándose coronar cuando perdía la partida. Simplemente con rey G6 pues hubiera ganado, ¿no? O sea, una victoria en este caso un poco inesperada para Kramnik, que también le mete arriba. Tras las 7 primeras rondas, que es la primera vuelta, ha terminado en cabeza Anand y Aronian con 4,5 puntos. Es clave la partida de la octava ronda, donde Aronian va a llevar blancas ante Anand. Y luego Kramnik se queda con 4 puntos. Viene cuarto Svidler con 3,5. No hay que descartar a nadie porque queda mucho, pero bueno, yo creo que ya empieza a ser complicado adelantar a tantos jugadores. Y luego con 3 puntos vienen Topalov, Aedrekin y Mameyarov. Mameyarov podía haber tenido opciones, hubiera ganado hoy, hubiera dejado a Kramnik, yo creo que fuera ya, pero bueno, es una victoria para el ruso tremenda. Y se queda colista a Karyakin, ¿no?, que parece que no está tampoco teniendo un torneo muy afortunado y refuerza una vez más, bueno, la predicción que yo hice hace tiempo, ¿no?, de que evidentemente pues Karyakin yo creo que no debía estar en este torneo porque no, en el último año está claramente otros jugadores mejor en forma que él y con más celo, ¿no? Pero bueno, las normas del torneo antes estaban así, que eran injustas. Bueno, vamos a empezar a hacer un pequeño resumen de las partidas. Empezamos por Andrei Topalov. Caballo F3, D5, D4, caballo F6, empezó como un gambito de dama, a la línea alfil G5, que no suele ser la más habitual, H6, es una buena jugada del negro también, forzando directamente la respuesta de las negras, alfil por F6, dama por F6, y aquí caballo B, D2. Esta jugada no es la principal, y no es de las más comunes, ¿no?, aunque Andreikin ya lo había jugado, con lo cual Topalov debería tenerlo preparado. Caballo C3, hay varios ejemplos, de hecho, por ejemplo, el propio Andreikin había jugado alguna vez con caballo C3 contra Maletin ya en el año 2009, y aquí Suyun, por ejemplo fue la partida Andreikin-Maletin, ¿no?, y G6 por ejemplo en Suyun-Elianov, este año en Gibraltar, en 2014. Otra línea principal, E3 por ejemplo, en Wangyue, Vitugov y muchos ejemplos, ¿no? Caballo B2 parece una línea, ya digo, muy pocas partidas, pero la había jugado también Andreikin. Bueno, aquí alfil E7, esta es en principio para los módulos la mejor jugada. Kramnik había preferido contra él G6, contra dama B3, D por C, dama por C, dama E7, torre C1, C6, E4 y alfil G7. Y el blanco había salido con una ligera ventaja, ¿no? O sea que esto, bueno, esta partida sin duda la conocía Topalov, que viene preparado y juega alfil E7. Esto fue en Dortmund el año pasado, en 2013, partida que acabó ganando Andreikin. Y también, en vez de alfil E7, también hay algunos ejemplos. Por ejemplo, caballo D7 es otra jugada que se ha utilizado. En Aronian Anand, en el año 2008, una partida ya de hace algún tiempo. O también C6, ¿no?, es jugada típica, ¿no?, A3, caballo D7, hay bastantes ejemplos, ¿no? Y dama F4, alfil D3, posiciones más o menos equilibradas. Bueno, alfil E7 y ahora dama C2. Llega la novedad de Andreikin ya muy pronto. Aquí yo digo que había pocas partidas, pero aún había algunos ejemplos.
Teníamos aquí, por ejemplo, A3, tras C5, E4, peón por y tomar todo, enroque, caballo E4, una partida de Iván Chukariakin en Yermuk, en Armenia, en 2009. También se había jugado E3, ¿no? Enroque, y aquí con varios ejemplos, por ejemplo, C por D, alfil E2, en Epishin Royd, en Trieste, 2010, o torre C1, C5, alfil D3, toma en D4, caballo C6, una partida Posny-Sargsyan en 2010. Bien, otro plan blanco, en vez de dama C2, típico también de este tipo de aperturas, es jugar con fianchetto, ¿no? Por ejemplo, la línea G3, C5, alfil G2, tomar en D5 y enroque. Varias partidas aquí, Chatavalsev contra Erdos o Levin Golod, por ejemplo, que acabaron jugando aquí este tipo de posiciones. Bueno, e incluso dama B3 también se ha jugado, ¿no? C5, enroque, caballo C4, caballo C6, E5, dama G6. Una partida, aunque el negro quedó bien aquí, Chudonovsky acabó ganando Pashikian en 2014, este año, campeonato de Armenia, imagino. Bueno, entonces vamos a la jugada de la partida, dama C2, ¿no? La idea blanca siempre está claro, ¿no? La dama quiere jugar por la columna C cuando tome y también apoyar E4. Parece una jugada, pues que aunque no ya se haya jugado, parece bastante natural. Bien, enroque, E3, C5, muy buena jugada de Topalov, D por C5 y caballo D7, sin prisa, desarrollando las piezas, aprovechando que las blancas no han enrocado. Tras C por D, E por D, caballo B3, A5 y A4, y aquí viene una muy buena jugada de Topalov, B6. Los módulos aquí empiezan a dar casi ventaja negra ya, ¿no? Entre igualdad ligera negra, empiezan a tener muy buena consideración, ¿no? Entre la pareja de alfiles, intentar abrir la posición, las negras no tienen prisa por recuperar su peón y lo van a acabar recuperando sin problema. Bueno, aquí jugar un C6 para intentar conseguir mantener algo. Este jaque es muy bueno, rey D1, esto es necesario, ¿no? Si caballo BD2, caballo C5, se está viniendo la jugada caballo E4, tomando en C6, aquí hay buena, clara ventaja negra, o caballo FD2, también caballo C5, y si caballo por, dama por, también con ventaja negra. Rey D1, caballo C5, también era posible caballo B8 aquí, caballo BD4, y ahora estas dos siguientes jugadas la verdad que son bastante extrañas, ¿no? Por parte de Topalov. Tiene un peón de menos en esta posición, en este caso los blancas tienen un fuerte peón en C6, fuerte o débil, porque puede recuperar. Lo importante es que abran la posición para los alfiles, completar el desarrollo y aprovechar que el rey blanco está en el centro. Cualquiera de vosotros, si os preguntara ¿qué jugaríais aquí con negras? Pues es una jugada como alfil G4, ¿no? Acabando de desarrollar, dejando paso a las torres, para que las torres jueguen por la columna C, por ejemplo, ¿no? Que luego podamos traer las torres al centro, en un momento determinado, si nos interesa, pues acabaremos cambiando aquí, o jugando alfil H5 y alfil G6, se me vuelven locas las flechas, caballo E4, esta fue la jugada de Topalov, un poco extraña. Alfil G4, los módulos dan ventaja negra. Ligera, pero bueno, una muy cómoda partida. Y ahora, tras alfil B5, desarrollando una pieza y reforzando el peón, viene una jugada un poco inexplicable, G5, ¿no? Voluntariamente debilita su enroque, avanzando los peones cuando el rey no está enrocado ahí, y bueno, no parece una jugada buena. Evidentemente, una jugada más natural era en alfil F5 o torre 8, ambas con muy buena compensación y con posibilidades, o sea, con igualdad todavía, hay mucha partida, ¿no? Este G5 tras H3, simplemente ahora las blancas ya quedan con ventaja. H5, rey C1, muy buen plan, el rey se quiere refugiar en A2, quedar con un rey seguro, de repente el peón va a ser muy fuerte y aquí las blancas tienen una clara ventaja. Hemos pasado de las negras mejor hace 3 jugadas a estar claramente peor, ¿no? Y aquí ya no pudo salvar la partida. Rey B1, torre 8, rey A2, el rey blanco ya está en seguro, mientras que el rey negro se ha expuesto, el peón es muy fuerte y no se ve cómo las blancas lo van a recuperar. Simplemente torre A7, torre AD1, rey F8, no sabiendo muy bien yo creo aquí Topalov que jugar, porque estas rupturas nunca son buenas, se abre demasiado la posición contra el rey, y da un poco pérdida de rumbo, ¿no? Rey G7, el negro está dando un poco vueltas, no hay nada, rey A1, jugada también un poco profiláctica, va a evitar algún jaque, alfil F8, bueno, esto tampoco es muy bueno, quizás aquí era mejor intentar, pues no sé, torre C7, una jugada algo así, pero bueno, las blancas mantendrían igual una clara ventaja, ¿no? Por ejemplo, con caballo B3. Tras rey F8 hay una jugada caballo E2, esta jugada es muy buena, se presiona y se deja
también intentar en el flanco de rey. Aquí los módulos dan ventaja ya completamente decisiva, ganadora. De hecho, tras torre D8, H4, muy buena jugada para conseguir la casilla F4 para el caballo, y tras G4 viene la intermedia, caballo F4, atacando los dos peones, jugó rey G8 y tras caballo por D5, Topalov decidió abandonar. Esta fue la primera partida en terminar, relativamente rápido, apenas llegó a las, yo creo que no llegó ni a las 3 horas de juego, o poco menos, y más o menos, ¿no? Por ahí, quizás como mucho unas 3 horas. Y fue la primera victoria del día. Bueno, vamos a ver la siguiente. Y fue la partida de Karyakin-Aronian. Bueno, empezó con una anti-berlinesa. Curiosamente, 2 partidas empezaron así: Karyakin-Aronian y Svidler con Anand. Alfil C5, C3, enroque y torre 8. Veremos que en la otra partida Anand decidió jugar con D6. Torre 8, caballo BD2, A6, tomamos en C6, caballo C4. Bueno, otras alternativas aquí es dama C2, por ejemplo. Partida Benjamin Bock contra Hammer en 2013 en Londres, o Van Kampen contra Balog en Zurich en 2013, con dama C2, ¿no? Caballo C4. Y aquí, caballo D7. La alternativa principal aquí es alfil G4. Hay algunas partidas, Bok-Malakov en Armenia en 2014, es el europeo reciente. En Capel también Barshipoles contra Patrick Van Holland, o Svetuskin Mastro Basilis. La mayoría de estas partidas se jugó con alfil G4. Caballo D7 también es una jugada conocida. Aquí el blanco jugó B4. Una partida Alexeyev-Godena con blancas jugaron con torre E1 y tras alfil F8 D4. Otra idea, ¿no? Partida que acabó ganando el blanco en 2012. B4, alfil D6. Aquí teníamos, ya empezamos a tener pocos ejemplos, y los que había eran con, muchos de ellos eran con alfil F8, bueno, muchos, uno de ellos, Shomoev Goganov en Rusia 2013, donde tras alfil G5, F6, alfil E3, caballo B8, dama C2, alfil E6, una partida que acabó en tablas y la posición aquí está equilibrada. Y en este momento, tras alfil D6, llegó la novedad de Karyakin, que jugó dama B3. Teníamos 2 ejemplos, uno con alfil G5, F6, alfil E3, caballo F8, caballo F2, alfil E6, como ves la idea es bastante similar. Una partida Wrublewski-Kurnosov en 2012, que acabó en tablas. Y la otra alternativa era también alfil E3, y tras caballo F8, caballo G6, dama C2, caballo G6, A3, alfil E6. Vemos que las ideas negras casi siempre son las mismas: lleva el caballo al flanco de rey, normalmente a G6, colocamos el alfil en E6 y completamos el desarrollo. Y siempre que nos tomen el alfil en D6, pues no pasa nada porque reforzamos el centro, ¿no? En este caso, posiciones equilibradas. Y fue una partida Palak-Petkov en Zagreb 2011. Bueno, dama B3 es una novedad, aunque no altera mucho la posición. Aquí jugó caballo F8, el plan estándar. Otras jugadas podían ser dama F6 o H6, pero bueno, no cambió mucho. Alfil G5, dama D7. La diferencia es que aquí estas variantes de F6 que veíamos, claro, directamente no se pueden hacer. Es la única diferencia de dama B3, quizás es para esto, prevenir estas variantes en las cuales en el negro jugaba F6. Alfil E3, el alfil vuelve, caballo G6, caballo D2, alfil F8, presionando D3, D4 para el blanco, y dama E7, buena jugada. Recoloca la dama, presiona en E y permite que salga el alfil. Tras D por E5, por ejemplo, si dama C2, ahora sí F6, con posición igualada. Y si D por E5, sin prisa, Aronian desarrolla su alfil E6, y tras dama C2, alfil por caballo por E5, las negras aquí han igualado la apertura sin problemas, ¿no? Posición bastante equilibrada y sin peligro. O sea que realmente pues la novedad de Karyakin no ha surgido, no ha mejorado nada para las blancas. Las negras tienen una posición muy sólida. Tras caballo de 2 a 5, A3, A por B, dama E6, F3, caballo C4. Incluso aquí empieza el negro a quedar un poquito mejor. Ya alfil D6 parece que podía incluso las negras quedar un poco mejor, ¿no? Por la debilidad, el caballo fuerte y esta debilidad de peones aquí en el flanco de dama. C5, B5, caballo D6, torre por A8, torre B1 y B6, ¿no? Aquí ya las negras están bien, yo creo que incluso un poco mejor, ¿no? Puede haber un momento determinado el peón de B5 estar débil, la casilla C4, y hay buenas jugadas, ¿no? Y las negras también dominan la columna A, se está amenazando en algún momento torre A2. De hecho, aquí jugaron E5, caballo C4, dama E4, torre A4, aprovechando que ahora no se puede comer, las blancas jugaron torre C1.
no vale comer porque quedaría el alfil en el aire o la torre. H6, siempre es bueno abrir un hueco, y aquí H4 quizás es debilitar, ¿no? De abrir un hueco, abrirlo en todo caso en H3, ¿no? Para que el peón no quede débil. Mejor jugada incluso era alfil G3, y si caballo B2, dama C2, parece que las blancas pues todavía están en la partida, aunque las negras están cómodas, con muy buena posición, no tendrían una ventaja clara, por así decirlo. H4 es débil, caballo D2, muy buena jugada, tocando la dama, C4 y dama D7. Muy buena idea, se está intentando entrar por la columna D, se amenaza caballo D3 en este momento también, ¿no? Estamos amenazando caballo D3, dominando las piezas. Torre B1, torre A2, defendiendo el caballo, y alfil D3, jugada 2. Aquí estábamos en la jugada 33, estábamos también cerca del control, recordad que era un incremento. Una jugada mejor era caballo B3, tras caballo D3, por ejemplo, alfil G3, caballo B4. Negras están un poquito mejor. Pero alfil D3 es mala, porque tras caballo A4, vemos, se está amenazando caballo C3, un doblete, y comer el caballo. Aquí Karjakin hizo una que todavía es peor, torre B3. Dentro de lo malo parece que era mejor torre 1, caballo C3, dama G4, y si dama D3, caballo E4, y bueno, este final el negro está mejor, claramente, pero torre B3 simplemente entrega las dos piezas y parece que no hay suficiente compensación. Torre D3, dama C1, jaque, rey H2, caballo B2. Bueno, aquí ahora encontró una interesante posibilidad, Karjakin, yo imagino que se vio perdido, debió calcular, y decide entregar unos cuantos peones por el tema de la clavada, ¿no? Las dos piezas cuando acaben jugando os ventaja, lo que pasa es que momentáneamente este alfil, como está un poco, está digamos pasivo, pues puede dar algún contrajuego a las blancas, ¿no? Torre D8, la idea es que tras dama C4, dama A8, esto es lo de las blancas, se lo juegan todo a la clavada, pero el problema, fijaros que cómo cambiaría la partida si este peón estuviera en H3, es que era totalmente distinto. Ahora fijaros qué secuencia tienen las negras, jaque, comen un peón, jaque, comen otro peón con jaque, y tras G3, jaque, rey E2, bueno, simplemente una vez pasado el control, se ha comido muchos peones, ahora mismo tiene 3 y puede caer, le queda uno débil aquí y otro débil aquí, pues simplemente hace la jugada caballo D3. Bueno, perdemos el alfil de F8, pero el rey sale al centro, pero claro, son ahora muchos peones por la calidad. Y el rey blanco tampoco está seguro, de hecho está también débil, ¿no? Con amenazas de jaque y redes de mate, con la dama y el caballo. Aquí hizo torre 8, esta pierde, un poco mejor era torre G8, jaque, y intentar jaque, ¿no? Y esta serie de jaques y cambiar, y bueno, aunque el final es claramente ventajoso para el negro, pero no, desde luego todavía no estarían perdidas las blancas, ¿eh? Tan claro como en la partida. Tras torre 8, jaque y rey aquí, dama por B5. Ahora la posición negra es desesperada. G4, dama C4, dama E8, dama F4, se amenaza mate en dama H2, y las blancas decidieron cambiar damas. Pero bueno, el final es desesperado, tras C4, jugaron torre E7, C5, muy buena jugada, torre por F7. Vemos que si, por ejemplo, torre 2, ¿no? Caballo D3, torre aquí, simplemente B5, el avance de los peones es imparable, ¿no? Es imparable, si intentamos acercar el rey, simplemente, perdón, B4, ¿no? Y a torre por B3 y ya no hay jugada, ¿no? Esto es imparable. Imparable, hacemos C4 intermedia y la torre no puede salir, ¿no? Y si torre por, pues B2 ganando. Simplemente torre por, C3 y tras F6, rey G6, pues decidió abandonar porque aquí no hay expectativas, ¿no? Si torre G7, rey F6, torre 1, simplemente B5, avanzar los peones, ¿no? Torre 1, B4 y bueno, la posición está completamente perdida. Una victoria muy importante para Aronian, que le colocan cabeza como Anand, con 4,5 y bueno, le reafirma en la lucha por el primer puesto y todo el mundo espera que es el principal favorito para ganar este torneo, ¿no? Y realmente ahora parece que está cogiendo la forma porque, bueno, incluso podía haber ido líder si no hubiera dejado escapar ayer la victoria contra Andreikin cuando la tuvo en su mano bastante fácil, ¿no? Vamos con la siguiente partida. Estamos con Kranima Mamedyarov, se jugó a la Ragozin, que está últimamente también bastante de moda, todo esto es bastante teórico. Dama C2, C5, E3, dama 5, alfil D3, por otra posición llegamos a esta posición bastante crítica, enroque y enroque, torre E8, caballo D2 y aquí ahora G6. Bueno, aquí se dividen hay dos líneas principales, ¿no? Alfil por D7 y alfil H3.
Por ejemplo, el alfil H3, Kramnik tenía experiencia con negras, con esto, también alguna partida de blancas, pero bueno, jugar alfil G3, por ejemplo, alfil H3 contra Mamedyarov había jugado de esta manera, ¿no? Con caballo E4, una partida Belyarsky-Mamedyarov en 2007, también un Svidler-Kramnik aquí, Svidler con blancas, o Aronian-Grischuk, ¿no? Aronian ha jugado esto también con blancas. Son las dos alternativas. La otra es tomar en D7 y tras caballo por D7. Ahora aquí H4. Kramnik había jugado esto con blancas y tenía experiencia con E4, una partida Kramnik-Grischuk en Niza en 2010, que se había jugado así, este finalito, y bueno, había conseguido ganar Kramnik. F3 también es muy jugable, de hecho Mamedyarov la había jugado con blancas, contra Aronian en el 2006, o también Ponomariov Alexeyev, hay varios jugadores, ¿no? Hay varias partidas con F3, es bastante jugable. Otra idea, torre A E1, hay muchas en esta posición. Shuyun contra Li Wenliang ya hace algún tiempo, incluso A3, el mismísimo Kasparov, ya hace tiempo, la Olimpiada de Dubái, había jugado de esta manera, ¿no? F3, el plan alfil D7, de dama C1 y ahora mejorando todo, preparando la ruptura en E4 y una partida que acabara ganando. El H4 no es muy común, pero bueno, sí que existían algunas partidas, existían unas cuantas partidas. Bueno, y ahora curiosamente ya tuvimos una novedad. Teníamos una novedad. Había una partida de Mamedyarov contra Cheparinov muy interesante en el año 2007 y aquí la jugada principal en principio era caballo B6, ¿no? La mayoría de la gente responde con F3, de hecho la partida de Cheparinov, y hay varias que eran así, alfil F8, E4, se recicla el alfil E3, A4, y bueno, alfil D7, H5, y tal, una partida que acabó ganando el blanco, aunque el negro en principio aquí no estaría mal, mal del todo, ¿no? Hay otra partida, hay varias digo, con F3, hay otra partida con caballo B3 que en principio parece mejor jugada, aprovechando que ahora no se puede tomar, ¿no? C por B, A por B, se caza la dama. Y entonces, bueno, dama 6, por ejemplo, caballo C5, dama 5, y bueno, parece que la posición está más o menos equilibrada, ¿no? Aunque las blancas quizás estén un poquito mejor, tras A4... y alfil F5, E4, este E4 es un poco dudoso, ¿no? Aquí la jugada correcta es una partida que se jugó Kempinski-Chisberek en 2002, un poco antigua, pero aquí parece que tras dama D1, sería la recomendación, puede haber una ventaja blanca, ¿no? Porque alfil por, peón por y dama por, tras A5, caballo D7, dama por D5, yo creo que el final es favorable a las blancas. Esto sería por donde podrían ir los tiros, ¿no? Quizás Mamedyarov analizó esto y no le gustó caballo B6. También se había jugado F6, algunas partidas, una partida de Jorge Kori, de Malajatko, Kori contra Granja en 2013, o Malajatko contra Alexandrov, donde se había jugado F6, alfil F4 y tomar en C3 y caballo B6, ¿no? Y aquí pues en la ruptura F3, bueno, posiciones en principio también bastante equilibradas. Pero Mamedyarov jugó ya B5, que es novedad. Tras A4, en principio jugada natural, esta secuencia es más o menos medio forzada, alfil por C3, B por C3, B4, peón por y dama por. En principio, esta novedad no parece que sea mucho mejor que, por ejemplo, yo creo que incluso que F6, ¿no? Que puede ser la más correcta. Aquí Kramnik encontró una jugada muy buena, ¿no? Caballo B1, reciclando el caballo, vía C3 para presionar con D5 y olvidándose un poquito del plan de F3 y 4, aparte que C3 puede ser molesto, y alfil A6, ¿no? Y meter el alfil por ahí, entonces simplemente caballo B1. Tras dama D6, caballo C3, dama C6, torre F, B1. Pienso que las blancas aquí están mejor, ¿no? Una clara ventaja, les faltan las negras, el alfil de casillas negras, o sea, en un futuro pueden tener problemas por el enroque. Las blancas tienen un fuerte caballo, hay una debilidad permanente en D5, se domina la columna B. Creo que las blancas salieron con una muy buena posición de esta apertura, tras la novedad B5. Pero bueno, la partida siguió, alfil A6, dama D1, F6, alfil F4, torre A D8, dama F3, presionando un poquito ahora ya aquí el flanco de rey. Caballo F8, vemos que el alfil está un poco pasivo ahí en esa casilla, no tiene buen juego, ¿no? Alfil H6, rey F7, torre B2. Quizás aquí un plan mejor hubiera sido intentar traer las torres al centro para romper, ¿no? Torre A2, para jugar en un momento determinado torre E2. O hay otro plan aquí con G4, G5, que también se puede utilizar en un futuro. Bueno, torre B2, caballo E6... torre A, B1. Creo que la columna B no es precisamente, aunque las blancas la dominen, realmente no es fácil entrar, ¿no? Porque vemos que está bastante controlada. Yo creo que las blancas debían de haber traído las torres hacia el flanco del rey.
Caballo G7, ahora sí G4, esta es muy buena jugada, ¿no? Le quita al caballo estas posibles casillas, Rey G8, y aquí jugó, bueno, Dama F4. Las había un poquito mejores, ¿no? Quizás primero jugar una jugada como A5 o Torre B4, pueden ser un poquito mejores. Otro plan es traer el rey al centro, Rey F1, Rey E2 y ocupar la columna G, o sea que había varios planes aquí. Pero bueno, Dama F4, Rey F7, E4, Kramnik se decide por esta rotura, pero esta jugada es mala, aún no está preparado. Había que intentar volver una jugada como A5, Dama F3, preparar un poco, ¿no?, esta posición, venir con el rey. Yo creo que había que esperar a pasar el control para hacer esta jugada. Las blancas estropean aquí su ventaja, A5 también es una buena jugada, como os dije. Hay varias ideas aquí para poder mejorar, ¿no? Y se precipitan, y simplemente E4 ahora es una jugada mala, precipitada, permite a las negras igualar, tras caballo E6, tocando la dama y tocando D4. Claro, aquí algo debió escapar a Kramnik, porque tras E por D5 y caballo por F4, B por C6, quizás no vio ahora esta jugada, G5, que es muy buena. Y de repente, el alfil queda atrapado. Es cierto que se consigue aquí un peón pasado fuerte, bueno, dos peones, ¿no?, porque este y este se pueden ligar, pero se va a acabar perdiendo una pieza. De hecho, tras H por G, F por G, C7, torre D6, aquí ahora no hay más remedio que el alfil está cazado, que hacer alfil por G5, y tras jaque, rey G2 y caballo por, bueno, se gana la pieza. Aún así, las blancas tienen compensación, ¿no? D5, alfil C8, estos dos peones son fuertes, torre B8, torre F6. Bueno, aquí la verdad que los dos jugaron a ganar, Kramnik arriesgó en esta posición, aún no habían pasado el control, y hizo algunas jugadas malas, pero bueno, podía haber pasado de todo, ¿no? Es admirable el espíritu de lucha de ambos, ¿no? Caballo B5 parece que aseguraba buen contrajuego para las blancas, suficiente para no perder. Torre A8 es una jugada mala, torre F4 buena, tocando el peón, F3... Aquí comió torre por F3, que es dudosa, es mejor caballo por F3, con ventaja negra. Y aquí, en la última del control, Kramnik juega D6, ¿no? Esta jugada es mala, que pierde. Torre BB8, perdón, aún le parece que garantizaba las tablas, suficiente contrajuego. D6 es mala, por alfil por G4. Y aún ahora, aquí, torre por E8. Aún aquí ahora era mejor torre D8, que parece que puede asegurar a las blancas un contrajuego, ¿no?, suficiente para intentar hacer tablas. Pero torre por E8 es peor. Tras rey E8, jaque, rey F7, torre D8. Llegamos a la posición clave. Aquí pensó mucho rato Mamedyarov, ¿no? Está el tema de que, bueno, las blancas van a coronar, pero de momento se tiene una pieza de más, incluso una segunda pieza, ¿no? Entonces, bueno, este jaque está muy bien, intermedio, las blancas juegan rey H2, y aquí tenía la opción de repetir con jaques de torre o ir a ganar la partida. Mamedyarov, después de pensar un rato, se decidió por torre por C3, cuando pensamos que había calculado todo. Y esta secuencia que sigue es forzada. D7, jaque, rey G3, jaque, y aquí Kramnik jugó rey H4. Parece peor, de hecho la que se esperaba era rey F4, y una variante de este estilo, ¿no? Caballo E6, rey F3, caballo por C7, y este final, tras torre F8, rey F8, dama, caballo, bueno, hay aquí unos jaques. Las blancas pueden comer algún material, veis que juegan con esto podría ser una especie de línea, y aquí las negras a la larga se van a acabar imponiendo, ¿no?, porque tienen una ventaja importante, ¿no? Ese peón puede acabar cayendo y la torre, las tres piezas, pues son mejores. Esto yo creo que el negro lo debería de acabar ganando. Rey H4 se supone que es peor gracias a una muy buena jugada. De hecho, bueno, el jaque directo se podía haber hecho, y caballo E6 también era una buena jugada, o simplemente alfil E6, que fue la que hizo. Y aquí la sorpresa, cuando estábamos viendo en directo la partida, y siguiendo los distintos comentarios por internet y viendo la partida, pues nos llamó la atención cuando Kramnik jugó torre F8, y aquí Mamedyarov, que había pensado un rato, pero aún así tenía bastante tiempo, decide jugar al toque rey por F8, que pierde la partida. Bueno, comentar que aquí no vale coronar por mate directo, jaque y torre H2 mate, ¿no? Las blancas crean una red de mate, las negras, por eso rey H4 parecía un poco peor. La sorpresa mayúscula fue que no sabemos lo que pasó aquí, que Mamedyarov o no vio algo, quizás se confió demasiado, ¿no? Pero es tremendo rey por F8. ¿Cómo se ganaba? Con rey G6. Esta jugada está amenazando directamente torre G4 mate, si torre G8 jaque, para evitar, las negras juegan rey H6. Y ahora, a torre G5, quizás este es el momento clave, no vio esta jugada. Torre H2 jaque,
rey G3 y la intermedia alfil por D7. Y lo bueno es que quedan las dos torres tocadas. Como veis, si rey por torre, y me quedo con el final ganado. Y si torre G8, simplemente me puedo ir a 2, y a mí se me va a costar una pieza, pero torre por, y hombre, este final con 3 peones de más, lo vamos a acabar ganando. Pues una pena que Mameyarov, imagino que no revisar las variantes, cometió un error aquí al comer la torre, ya os digo, sin pensar. Siempre es bueno revisar las variantes, aunque lo tuviera pensado de antes, porque podría haber descubierto ahora que su jugada su cálculo cometía un fallo, o sea, tenía un grave error, y quizás pensando hubiera encontrado rey G6, que no es tan difícil. Ya os digo que es una secuencia bastante forzada, ¿no? Pues la pena es que tras rey F8 le coronan dama, quizás esperaba que le coronaran esta dama, entonces con esta dama sí que pierde, rey F7, y ahora gana, porque ahora no hay más jaques y se está amenazando el mate, y rey G6. Quizás esto es un problema. Por eso, era un cálculo complicado en esta posición, pueden coronar dos damas, darte jaques, había que tomarse su tiempo. Coronaron dama, jaque, y aún encima hizo rey G7, que esta ya pierde en el acto. Parece que era mejor rey F7, y tras rey H5, jaque, rey H6, caballo E6, se entrega y intentar jugar este final. Objetivamente las blancas lo deben de ganar, pero todavía hay lucha. El problema es que tras rey G7, dama B7, esta jugada es muy buena. Controla esta diagonal, evita este jaque, quizás fuese lo que se le escapó, y amenazó coronar y dar mate también. Nada, la posición es completamente perdida, si torre H2, rey G5 y el rey escapa, y bueno, siguió jugando unas pocas jugadas más por inercia, pero aquí decidió abandonar, rey E5, y las negras abandonaron. Sin duda un duro palo para Mameyarov, que tuvo la partida ganada aquí al final, y Kramnik se encuentra con una victoria pues inesperada. Es bien, es cierto que durante la partida estuvo mejor y tuvo ventaja, se complicó con el E4, luego el negro estuvo mejor, es cierto que la arriesgó, una partida que podía haber todo, pero bueno, en este final y ya con tiempo, nadie esperaba la derrota de Mameyarov, sino más bien lo contrario, ¿no? Y bueno, yo creo que a uno se le acaba el torneo y al otro pues se le abre, ¿no? Que es Kramnik, que se quedándose a medio punto. Y bueno, vamos ya con la última partida para hacer hoy un resumen completo de las 4 partidas que hemos podido estarlas siguiendo y tenerlas más o menos analizadas en tiempo. De nuevo vemos otra antiberlinesa, esta fue como la primera partida, solo que D6. Aronian eligió torre E8, aquí se juega D6, la jugada principal también, caballo BD2. Aquí hay varias, Anand había jugado con blancas, Anand Carlsen, una partida donde Carlsen había jugado alfil B6, han jugado muchas aquí, A6, H6, alfil D7, pero bueno, el plan de llevar el caballo al flanco de rey hemos visto que es muy típico en todo este tipo de variantes, ¿no? Torre E1, aquí se considera un poquito mejor D4, hay una partida Caruana-Kramnik en 2012 que acabara ganando Caruana, también es Bilder-Karyakin, o incluso H3, Aronian-Kramnik en 2012, ¿no? Parecen jugadas en principio un poco mejores, ¿no? Que torre E1, esta ya es la primera idea. Aquí Anand juega C6, hay otras opciones, A6, por ejemplo, se había jugado también. En una partida Leschenko-Ponomariov, también Mousesian-Hammer, o caballo G6, una partida Smith-Kachillan. Pero bueno, en principio una jugada correcta, C6, alfil A4, y ya estamos otra vez hoy, era un día de novedades tempranas. Aquí ya solo conocemos una partida, que era caballo G6, una partida Duda-Sargsyan, el año pasado, en 2013, donde el negro pues en principio igualó, y de hecho la partida pues acabó en tablas, ¿no? Aquí decide hacer Anand alfil B6, que en este momento concreto es novedad, tras D4, caballo G6, H3. Y el negro la verdad que parece que no tiene ningún problema, ¿no? Yo creo que viendo esta partida y viendo la partida de Karyakin-Svidler, no sé si las blancas les compensa hacer este tipo de antiberlinesa, porque las posiciones que consiguen, aunque haya más piezas, corren más riesgo de perder que otra cosa, ¿no? O sea, creo que con blancas los jugadores de blancas tienen que ponerse las pilas o meterse en otro tipo de variante, porque yo a estas posiciones realmente es que son muy cómodas para el negro y muy fáciles de jugar, y a mínimo que te equivoques acabas perdiendo, ¿no? En la berlinesa es más difícil de perder, es cierto que tampoco es fácil sacar ventaja. Pero fijaros, simplemente por D, C por D, D5, golpeando el centro, y tras E5, caballo H5. Los caballos negros se dirigen a la casilla F4, mientras este alfil aquí no juega mucho, este no se ha desarrollado, este está bien colocado en B6 presionando D4. Posición muy fácil para las negras, caballo F1, caballo H, F4. Aquí vemos que siempre hay planes, ¿no? De temas de G2, tomar en H3, la dama puede entrar, puede llegar el otro caballo, bueno.
Puede ser peligroso este ataquillo incluso si las negras lo llegan a montar, y sobre todo lo que va a pasar en la partida luego tras F6. De hecho aquí jugó alfil C2, que ya es un poco dudosa, parece mejor tomar, y dama de 2, caballo G6 y alfil C2 con igualdad, alfil C2, y Anand juega muy bien esta fase de la partida, F6, caballo G3, ahora F por E5 y aquí alfil por G6. Tampoco es que sea la mejor, pero es que las negras ya estaban quedándose un poquito mejor. Quizás lo menos malo era entregar un peón así y jugar caballo F1. Pero bueno, con pareja de alfiles aquí, peón de más, pues claro, las negras están, yo quedo con negras sin duda, ¿no? Tras alfil por G6, caballo G6, alfil G5, dama C7, llega un momento de la partida que a nosotros, a los humanos o jugadores normales o malos, pues como soy yo, nos llega este tipo de dudas, ¿no? Caballo por E5, torre por E5, y aquí Anand jugó H6. ¿Por qué no se comió torre por F2? Pues es un misterio que espero que nos aclaren, porque no tenemos nada claro qué pasa. Está claro que rey por F2, dama por E5, el negro gana, y no hay muchas jugadas, ¿no? Torre 7, dama G3, quizás torre 8, torre F8, nos cubrimos, torre por, rey por, y rey H2, bueno, hay muchas jugadas aquí, alfil E6, por ejemplo, ¿no? Jaque, pues el rey se va a G8, yo veo peón de más y pareja de alfiles para las negras. Se me escapa dónde está la compensación aquí suficiente del blanco, pero bueno, él sabrá, no sé qué pudo pasar, esperaremos a ver pues, más comentarios, pero aparentemente es un sano peón de más. H6 no es mala tampoco, alfil H4, ahora ya no se puede tomar, porque ahora intermedia torre 7 y no está el caballo en G3, pero bueno, en principio dama F7, también da ventaja, pero ya no es lo mismo. Caballo H5, y aquí jugó alfil E6. Vais a ver cómo en algún momento determinado esta jugada la ponían mala y se sugería G5. Pero aquí las blancas tienen una jugada bastante buena, que es alfil por G5, y tras dama F2, rey G1, H por G, torre por, rey F7, jaque, dama de 3. La verdad que se complica la partida, ¿eh? Las negras ahora tienen las blancas, pueden tener cierto ataque aquí, cierta compensación, con el rey en el centro, son dos peones, es un peón, pero el rey peligroso. Y aquí no tengo nada claro que el negro esté mejor, ¿no? Y solo ligeramente, seguramente tenga que devolver material. Entonces, no queriéndose meter en esto, jugó alfil E6, pero bueno, tras torre E3, alfil D8, torre F3, la posición está igualada. Aquí Anand decidió entregar la dama, no pasaba nada por jugar alfil F5, una posición igualada, pero le pareció bastante interesante porque, digamos, se consigue una buena compensación, la estructura de peones es mala, vamos a ver tras doblaje de torres, ¿no? Incluso añadiría aquí que las piezas blancas, las piezas negras son todas fuertes, esta estructura, el rey y los peones están débiles, el caballo en H5 tampoco juega mucho, este peón en D4 también lo podríamos añadir como débil, y hay muy buena compensación, ¿no? Torre C3, alfil G5, yo creo que las negras no corren ningún riesgo de perder, torre 7, B4, A6, A4, alfil aquí, alfil D7, dama B3, rey H8, sacando el rey de la diagonal, y aquí, bueno, Svilde decidió jugar B5, y tras esta simplificación, entrega el peón B por el peón de D, torre D7, dama E4, llegamos a una posición bastante equilibrada, ¿no? Y tras alfil C6, pues bueno, aquí torre por C6 que lleva a las tablas, devuelve material, pero bueno, el alfil era peligroso, tampoco había muchos sitios para donde ir, ¿no? Si dama G4, torre G4, nos comen en D4, aquí es peligroso la pareja de alfiles y los peones, las blancas deberían intentar otra vez torre C6, para eso es mejor hacerlo directo, y aquí se acordaron las tablas, bueno, las blancas comen, si quieren comer en A6, las negras juegan torre de F4 y final de tablas, ¿no? Por ejemplo, dama de 3, pues bueno, podemos cambiar todo y llegar a este final tabrífero. Bueno, pues esta ha sido la interesante ronda número 7 del torneo de candidatos. Sigue todo abierto. Aronian ha alcanzado a Anand en cabeza con 4,5. Mañana hay un Aronian en la ronda 8, Aronian-Anand, que puede ser clave si gana uno. Recordar que el primer desempate también creo que era el resultado particular, con lo cual si Anand no pierde, saca unas tablas, le valdrían los empates con Aronian, ¿no? Si no tengo mal entendido, acaba el torneo y hay que ver Kramnik también qué hace, ¿no? Vamos a ver, van a ser interesantes esas partidas también, Kramnik-Aronian y Kramnik-Anand de la segunda vuelta. Pues bueno, esto ha sido todo. Se despide el maestro Fide, Óscar de Prado, para pokeriajedrez.com.